Muy buenas noches, mi nombre es Joana Barrera. El día de hoy vamos a hablar del sistema de administración de riesgo crediticio en SARC. Estamos para la ficha 234-8135 para el técnico de servicios y operaciones microfinancieras. Para empezar esta presentación, debemos conocer que en la siguiente presentación se mostrarían varios tipos de riesgos crediticios que se presentan en el sector financiero y cómo mitigar en cada una de sus etapas. Vamos a conocer esto. El objetivo de la guía o del conocimiento básico de esta información es reconocer los principios y criterios mínimos que las entidades vigiladas deben tener en cuenta para el diseño, desarrollo y aplicación de un sistema administrativo de riesgo crediticio, manteniendo e evaluando adecuadamente el riesgo. En este momento tenemos que conocer que vamos a hablar. Entonces, el sistema de administración de riesgos es el sistema de administración con el cual se busca evitar o reducir la probabilidad de pérdida para la compañía, proveniente de la disminución del valor de sus activos como consecuencia de que un deudor o contraparte incumpla sus obligaciones. Un ejemplo sería en caso de que nosotros generemos un crédito. En el momento de generar la cobranza, la persona no tenga una forma de realizar el pago, pues este es el riesgo que estaríamos corriendo como entidad bancaria de que es un cliente que no nos va a cumplir con ese valor que se le prestó. Entonces ahí vamos a empezar a presentar los riesgos. Vamos a tomar tres riesgos. El primero es un riesgo crediticio. ¿Qué es el riesgo crediticio? Es la posibilidad de sufrir una pérdida como consecuencia de un impago por parte de nuestra contrapartida en la operación financiera. Como les mencionaba, en caso de que presentemos un microcrédito de 10 millones de pesos, en el momento no se evalúe correctamente al cliente, el cliente no tiene la forma de generar como tal el pago, no tenemos garantías de que se genere ese pago, ese es el riesgo que estaríamos corriendo porque no tendrían cómo respondernos sobre los 10 millones de pesos, un ejemplo. ¿Cómo podríamos prevenir? Adaptabilidad de la metodología, integración a los procesos de la compañía, priorización del riesgo asignado a puntajes y control de límites. Ejemplo, data crédito, ahí nos permite validar cómo es el comportamiento de pago de los clientes, datos que aporten información relevante para tomar decisiones estratégicas, tener toda la información del cliente, hace cuánto tiempo tiene el negocio, cómo son sus ingresos, egresos, tener toda la información. Capacidad de visualización de datos es lo que se ingresaría en el caso del comercial, pasar al área de crédito, validar todos los datos del cliente para saber si es un cliente viable para el proceso. Asignación de responsabilidades. El asesor, primeramente, que es el que tiene el primer contacto con el cliente, luego vamos a pasar al área de crédito, donde vamos a validar toda la información del cliente, luego vamos a pasar a un área de auditoría, donde si es un monto superior a cierto valor pasa a una mesa de control, así sucesivamente hasta que se le haga el desembolso al cliente, ya evitando o minimizando todos los riesgos que se puedan correr en el transcurso del crédito. Asignación de responsabilidades, bueno, lo que acabamos de hablar, actualización según la normatividad local. Entonces, nosotros tenemos que tener un control previo. Cada función, cada otorgamiento tiene que tener su criterio para poder minimizar o mitigar estos riesgos operacionales. Otro riesgo que puede suceder en la entidad, el riesgo de liquidez. ¿Qué es? Es la capacidad de un banco de cumplir sus obligaciones en efectivo y colaterales sin sostener pérdidas inaceptables. Riesgo de liquidez se refiere a cómo la incapacidad de un banco de cumplir sus obligaciones, sean reales o percibidas, amenaza su situación financiera o su existencia. ¿Qué es el riesgo de liquidez? En el momento que el banco realice varios desembolsos, no tengan la garantía de que los clientes le respondan, puede sufrir un riesgo de que no tengan cómo poder suplir a los clientes que están dejando su dinero. Un ejemplo sería, tenemos una cuenta bancaria de ahorros.
un cliente deposita en su cuenta de ahorros 10 millones de pesos donde saca un CDT de 5 millones. Un CDT, como lo sabemos, es un dinero que queda resguardado para la compañía, para el banco, donde el banco le va a dar una rentabilidad al cliente sobre unos ciertos meses. Sobre ese dinero que la persona está dando a guardar a la entidad, es donde se genera como tal el desembolso de un crédito. Entonces, de esos 5 millones vamos a prestarle a otro cliente 5 millones de pesos. ¿Qué puede suceder? Que ese cliente que se le prestaron los 5 millones de pesos en un microcrédito no tenga cómo generar el pago, no tengamos garantías de que nos devuelva el dinero y no tenemos cómo responderle a la persona que nos prestó el dinero para su CDT. Ese sería el riesgo de liquidez, que el banco no tenga cómo poder eh, contrarrestar los préstamos que el cliente nos está haciendo a nosotros, sino que estaríamos en deuda con el cliente porque por una mala auditoría no se llevó a cabo el riesgo que podría correrse y el banco no tendría como garantizarle el CDT que se le pudiera pagar. Ese sería un ejemplo general. ¿Cómo podríamos prevenirlo? Evaluar su capacidad de satisfacer sus necesidades de flujo de efectivo y colaterales, como les explicaba, bajo condiciones normales y de sobrecarga, sin tener un impacto negativo en las operaciones cotidianas o su situación financiera en general. Tener que conocer y evaluar cuánto dinero tiene a favor el banco de activos, cómo suplir en caso de ingresar en un posible riesgo de liquidez. Acá es donde nos muestran cuáles serían las condiciones normales. Mitigar ese riesgo desarrollando estrategias y siguiendo acciones apropiadas diseñadas para garantizar que los fondos y elementos colaterales necesarios estén disponibles cuando se necesiten. En caso de que presente, se hizo un mal análisis con un cliente y el cliente no nos respondió, pues que ese crédito que se ve afectado el banco no vaya a generar un riesgo a futuro plazo en caso de clientes que nos están dejando resguardar su dinero. No tendríamos que tener una estrategia para minimizar el riesgo. Otro riesgo es el riesgo operacional, que es el más conocido. ¿Qué es el riesgo operacional? Es aquel que puede provocar pérdidas debido a errores humanos, procesos internos inadecuados o defectuosos, fallos en los sistemas y como consecuencia de acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal y excluye el riesgo estratégico o de negocio y el riesgo reputacional. ¿Qué sucede? Un ejemplo sería un asesor en el momento no hizo un buen análisis de cliente, no validamos que fuera un cliente posible de fraude, de malversación, pasó al área de crédito tampoco lo verificó, siguió sucediendo y ya hubo un momento que el cliente se perdió por un error operacional, por no evaluar bien al cliente en el momento de la venta, donde es básicamente el foco principal para no sufrir tantos riesgos. ¿Cómo se podría identificar? Prevenir. Identificar los riesgos para apuntar al objetivo desde la identificación se debe contar con técnicas formales, llevar un proceso riguroso, cumplir las políticas de la compañía, validar qué es lo que le vamos a validar al cliente, cuánto máximo se le puede prestar, verificar sus centrales de riesgos, verificar presencialmente qué son sus activos, si son reales, hace cuánto tiempo está en el lugar, calificar los riesgos, calificar los controles y calificar el nivel de mitigación. La idea es minimizar al máximo todo lo que es riesgo operacional en el momento que se ingresa la información al sistema, que sea una información real, que no solamente se pueda filtrar una información que no es. Entonces, es eso. En las etapas de crédito, vamos a tener el otorgamiento, el seguimiento, control y recuperación. En el otorgamiento, en el momento que hicimos ya todo el proceso de venta, de validación que el cliente sea real, de validación de sus centrales de riesgo, egresos, ingresos, acá vamos a otorgarle el dinero, el desembolso del crédito que esté pidiendo, tarjeta de crédito, microcrédito, lo que el cliente está necesitando de la entidad. Después de ese otorgamiento, mitigando toda la información que hemos brindado anteriormente, se va a seguir un seguimiento y control, validar cada básicamente unos meses cómo está el cliente, si ha cambiado su actividad económica. Nosotros nos estaríamos comunicando con el cliente, validar qué necesidad tiene, comportamiento de pago que ha tenido en los últimos meses, si está teniendo otros
créditos con otras entidades que nos afecte a futuro en plazo de pronto los pagos que tiene con la entidad. Recuperación. Acá es la recuperación del dinero. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que en los créditos va a existir un pagaré, que es la garantía del banco, donde si el cliente ya sufre una mora de 120 días o más plazo, ya nosotros podemos generar un área jurídica. Pero mientras tanto, antes de que ingresemos a un área donde podamos reportar los centrales de riesgo para el mal comportamiento de pago, porque el flujo de caja no fue el adecuado, entonces en esta ocasión va a estar la cartera directamente de la entidad, donde lo vamos a llamar rigurosamente, donde le vamos a informar, señor, su crédito, el próximo pago tiene que estar en los próximos 5 días para evitar moras, para evitar sanciones, entonces el cliente ya tiene conocimiento para poder realizar el pago. Esa sería pues la presentación en general, teniendo en cuenta la prevención pues de los riesgos y gracias al SAR, que serían las políticas básicas de la compañía. Dependiendo de cada compañía se mitiga según ellos cada riesgo, pero estos serían los generales y los más conocidos. Mi nombre es Joana Barrera, muchísimas gracias por el tiempo y feliz tarde. Hasta luego.